Una catástrofe estalló en Moscú y ahora está golpeando Minsk. Cuando Alexander Lukashenko ató su destino al de Vladimir Putin, pensó que estaba haciendo de su país parte de una alianza invencible, pero hoy perdió la mayor apuesta que hizo en su carrera política. El 18 de febrero de 2026 admitió impotente que el país se estaba deslizando hacia el caos. Para muchos productos que son sensibles para la gente común, los precios han subido, y por cantidades significativamente mayores. El cerdo ha subido un 15%, la carne de res un 12%, el pescado un 11%, la leche, el kéfir entre un 9% y un 10%, la mantequilla, que actualmente se encuentra en almacenes en la cantidad de 40.000 toneladas, un 8%. El trigo sarraceno ha aumentado un 11%, los productos de confitería son casi un 15% más caros. Zanahorias y repollo del 19 al 27%. El precio de integrar su país en la máquina de guerra de Moscú fue alto. La ola de hambruna que envuelve a Moscú ahora está golpeando a Minsk. Las fronteras se cerraron y las rutas de exportación quedaron paralizadas. Las maletas fueron empacadas. Los platos quedaron vacíos. El país se convirtió en una prisión, aplastado bajo el peso de sus propios bienes. Millones de personas están abandonando el país en masa, rechazando la miseria impuesta por el régimen. Mientras el pueblo lucha con el hambre y la desesperación, el imperio de Lukashenko está en un estado de pánico. Detrás de la aparente calma, la anatomía económica de un estado está siendo llevada paso a paso hacia la bancarrota. Esta crisis, admitida por Lukashenko, no pinta un cuadro de estancamiento financiero ordinario. Más bien, presenta la anatomía de cómo un estado proxy sufrió parálisis estructural debido a los errores de su amo. La economía bielorrusa comenzó el año con una caída impactante. En enero, el PIB cayó un 1.2%, mientras que la caída del 7.5% en la manufactura en particular demuestra que la columna vertebral de la producción del país ha recibido un golpe fuerte. Sin embargo, la verdadera crisis no es la detención de la producción, es la incapacidad de vender lo que se produce. Las fábricas atrapadas en la crisis sistémica de ventas se han convertido en trampas mortales, trabajando para preparar su propia desaparición. Las existencias en los almacenes alcanzaron un récord histórico, ascendiendo al 90% de la capacidad de producción mensual. Esto significa que 4.170 millones de dólares en capital muerto se están pudriendo en las fábricas. Se está consumiendo energía, los trabajadores están sudando, pero los productos están esperando en almacenes como enormes pilas de concreto porque no pueden cruzar la frontera. El principal culpable detrás de este cuello de botella es la profunda estagnación en el mercado ruso, que absorbe el 65% de las exportaciones bielorrusas. La disminución de la demanda en Rusia, aplastada bajo el peso de los gastos de guerra, se filtra a través de la frontera bielorrusa como un gas tóxico. La crisis no se limita al acero y al concreto, está afectando directamente las cocinas de las personas. El mito del gigante agrícola autosuficiente se ha derrumbado. La importación de 130.000 toneladas de cerdo desde Rusia solo este año, con un costo de $200 millones, fue descrita por el propio Lukashenko como una vergüenza. A pesar de que el Estado ha inyectado $730 millones en enormes subsidios a la agricultura, las banderas de la bancarrota están ondeando. El contrato más fundamental entre una dictadura y su pueblo, la seguridad alimentaria a cambio de obediencia, ha sido roto. Con una inflación alimentaria que supera el 18%, los estantes vacíos en los supermercados están alimentando el instinto de supervivencia de la gente. La disminución del humo de las fábricas y las porciones más pequeñas en las mesas desencadenaron una destrucción mucho más insidiosa, el desangramiento demográfico. Cuando una economía se debilita, lo primero que se pierde no es el capital, sino las mentes que producen ese capital. La migración que comenzó con la crisis política en 2020 ahora se ha fusionado con la parálisis económica para formar un tsunami masivo. En los últimos 5 años solamente ha habido una pérdida neta de migración de más de 48.000. La diáspora bielorrusa en el extranjero se acerca a 600.000. Esta cifra representa a los médicos, ingenieros y desarrolladores de software perdidos. El 5% más productivo de la población ha sido literalmente eliminado. Mientras los vecinos Polonia y Lituania están captando a estos profesionales calificados, el régimen bielorruso no puede encontrar técnicos para operar sus fábricas. El veneno de la crisis ahora está en las calles. Una disminución del 3.1% en el número de personas que van a cafés y restaurantes muestra que la confianza del consumidor se ha derrumbado por completo.
El público, inseguro de si podrá comprar comida mañana, tiene miedo de gastar dinero. Con la estancación de Rusia que se espera dure hasta finales de 2026, el anuncio de Lukashenko de que detendrá los aumentos salariales está arrojando a la gente al monstruo de la inflación. La infelicidad de las personas que están trabajando más y comprando menos se está convirtiendo rápidamente en ira política. Bielorrusia está en medio de una clásica trampa de estrangulamiento. La ironía más dolorosa de la situación es esta. Mientras sus propios ciudadanos calificados huyen del hambre y la opresión, el régimen planea traer a 150.000 trabajadores extranjeros de Pakistán para apuntalar el sistema en colapso. Este ciclo vicioso está desgarrando el tejido social, mientras que la ira hirviente en las calles está empujando la tapa de la olla con más fuerza cada día. La creciente espiral de hambre y pobreza en las calles ha activado la cuenta regresiva de una bomba de tiempo en los helados pasillos de Minsk, apuntando no solo al descontento, sino al corazón mismo del régimen. El puño de hierro de 30 años de Lukashenko ha entrado en una fase de colapso masivo, no debido a una intervención militar externa, sino por un levantamiento invisible dentro del mismo sistema que él creó y alimentó. El enemigo ya no es el manifestante en la calle. El enemigo se encuentra en el mismo corazón del palacio, en escritorios burocráticos y detrás de puertas cerradas. La evidencia más impactante y concreta de este colapso interno es la crisis administrativa que estalló en la región de Vitebsk, en Bielorrusia. Los eventos en esta ciudad, que Lukashenko etiquetó como una región en declive, revelan cómo la desobediencia se ha convertido en un acto audaz. En una ceremonia de nombramiento crítica en enero de 2026, el exgobernador Alexander Subotin, quien fue personalmente humillado y destituido por el líder por motivos de fracaso, recibió una ovación de pie sin precedentes por parte de las élites locales en el salón. El hecho de que un hombre despedido por un líder fuera aplaudido como un héroe por otros engranajes del sistema es prueba de que la cadena de obediencia se ha oxidado y roto y que el muro de miedo entre la élite del régimen ha sido completamente demolido. Estos vítores son la declaración de que la autoridad absoluta en Minsk ha desaparecido de la noche a la mañana. En el momento en que Lukashenko sintió que estaba perdiendo el control ante este incidente, reveló con sus propias palabras cuánto pánico había en el régimen. En vivo, confesó estar espiando a sus propios generales y altos funcionarios a través de escuchas telefónicas de la KGB e inteligencia operativa. Como explicó el propio líder, estos burócratas estaban amotinándose abiertamente, diciendo entre ellos, «No importa, el tiempo pasará, ignora las órdenes, todo saldrá bien». Este periodo de rendición silenciosa, que comenzó en las capas de seguridad que parecían más leales al régimen, también está teniendo un efecto devastador en el ala armada del Estado. Lukashenko, ahogándose en un vórtice de inseguridad, pasó por alto al Ministerio de Defensa a finales de enero de 2026 y ordenó una inspección repentina y agresiva de la preparación militar en el ejército. Los analistas militares enfatizan que este movimiento fue una prueba de lealtad contra un posible golpe o resistencia pasiva, destacando que la idea de morir por Moscú ha sido completamente destruida entre los oficiales. Un ejército que cuestiona órdenes es el terreno más frágil bajo un líder. Esta decadencia en las salas política y militar está acompañada por los planes de escape silenciosos de la élite económica. Los oligarcas y empresarios respaldados por el Estado se están preparando para abandonar el barco que se hunde debido a la deuda de $8.000 millones de Bielorrusia con Rusia y los grifos financieros cerrados de Putin. Varados en medio de una economía zombie, estas élites están buscando diplomacia tras bambalinas en los tribunales de la Unión Europea para escapar de las sanciones y desarrollar estrategias de supervivencia independientes de Lukashenko. Este punto, donde la lealtad de las capitales ha terminado, demuestra que el régimen ha entrado en una fase de canibalismo del régimen, con el líder comenzando a apuntar a sus propias élites y apoderarse de su riqueza. Esta rebelión local y la insubordinación burocrática no son solo un asunto interno de Bielorrusia, se están convirtiendo en un sabotaje logístico destructivo que afectará directamente las operaciones militares de Rusia. El desprecio de los funcionarios locales por las órdenes y la ralentización deliberada de los trámites por parte de los empleados públicos están provocando que el corredor logístico bielorruso, vital para el ejército ruso, se cierre gradualmente. Los trenes de municiones y los convoyes de equipo militar se detienen debido a que los burócratas se niegan a aprobar o citan fallos técnicos, mientras que el aparato estatal bielorruso se convierte en un obstáculo, ralentizando la máquina de guerra de Moscú desde dentro. Un líder que no puede controlar al gobernador que nombró, que es protestado por sus élites con aplausos y que se ve obligado a intervenir paranoicamente a sus generales con la KGB, está realmente completamente atrapado.
La liberación por parte de Lukashenko de más de 100 prisioneros políticos, destinada a ocultar este colapso interno y enviar una señal de «hablemos» a Occidente, es una expresión de impotencia, no de autoridad. Cuando se combina con la retórica de que Putin no quiere guerra, este movimiento se codifica como una traición imperdonable al patio trasero del Kremlin. El colapso económico, las huelgas de hambre populares y el colapso demográfico solo constituyen la superficie del problema. Mirando el panorama más amplio, el verdadero peligro que enfrenta Bielorrusia es que se ha reducido a un peón sacrificial en un tablero de ajedrez geopolítico. El precio de integrarse en la máquina de guerra de Moscú ha convertido al país en un objetivo masivo. El despliegue de armas nucleares tácticas rusas y sistemas de misiles hipersónicos de nueva generación Oreshchek en suelo bielorruso es un movimiento que, en lugar de proporcionar un escudo protector militar, coloca al país directamente en el radar de ataque principal de la OTAN. Un pueblo que lucha con el hambre y la pobreza ahora enfrenta la perspectiva de convertirse en las primeras víctimas de una guerra nuclear global. La líder opositora exiliada, las constantes advertencias de Tsikhanouskaya a la OTAN sobre este aumento militar muestran cómo la población civil está siendo convertida en rehenes nucleares en contra de su voluntad. Alojar las plataformas de lanzamiento para misiles Iskander significa que Minsk se convertiría en un campo de batalla directo en caso de una posible escalada global. En lugar de proteger su propia seguridad nacional, el país está sirviendo como una base militar ampliada en la frontera occidental de Moscú. Esta dependencia estratégica ha llevado a los estados vecinos a erigir un telón de acero contra Bielorrusia. El cierre por parte de Polonia de sus 10 cruces fronterizos terrestres estratégicos con Rusia y Bielorrusia significa cortar las últimas líneas de vida del país hacia Occidente. El alargamiento de las rutas logísticas, la duplicación de los costos comerciales y la interrupción de las cadenas de suministro han atrapado a Bielorrusia en una zona de cuarentena económica. Las vallas de alta seguridad erigidas por Lituania y Letonia a lo largo de sus fronteras, los refugios que han construido y las zonas de amortiguamiento militar de 30 kilómetros condenan a Bielorrusia a un aislamiento estratégico. En un país donde los suministros de alimentos ya son escasos, cerrar las fronteras tan herméticamente eleva el riesgo de escasez interna a nuevos niveles. La estrategia de guerra híbrida del régimen diseñada para desestabilizar Europa ha fracasado espectacularmente. Al acumular migrantes de Oriente Medio y África en sus fronteras para presionar a sus vecinos, Bielorrusia ha llevado a Europa a cerrar sus puertas aún más herméticamente. Las crisis fronterizas han resultado en colas de camiones de millas de largo en las puertas de aduanas, productos agrícolas en descomposición y conductores varados durante meses. El régimen, que cayó en el hoyo que cavó para sí mismo, asestó un duro golpe a su economía al estrangular sus propias exportaciones. Todas estas presiones, una población hambrienta, estantes vacíos en los supermercados, fábricas inactivas, fronteras cerradas y el miedo a la guerra están creando una peligrosa olla a presión dentro de Bielorrusia. Las personas están viendo cómo sus vidas son ignoradas por los juegos de guerra de sus amos. Con el recuerdo de las protestas de 2020 aún fresco, el empeoramiento de la pobreza y los problemas de suministro de alimentos tienen el potencial de reavivar la ira social y llevarla de nuevo a las calles. La estancación está afectando particularmente a la clase media y a la clase trabajadora, mientras que el descontento dentro del ejército y las fuerzas de seguridad también está creciendo. No se puede gobernar a un pueblo hambriento con una porra policial para siempre. El imperio de Lukashenko está bajo asedio desde el exterior y enfrenta el riesgo de un motín provocado por el hambre y la miseria desde dentro, caminando sobre hielo delgado que podría romperse en cualquier momento. Una atmósfera de caos se está gestando silenciosamente en las calles de Minsk. Lo que estamos presenciando en Bielorrusia no es una simple desaceleración económica, es la imagen más clara del eje geoeconómico de Putin siendo aplastado por sus propias debilidades. Un estado proxy ha sido devastado civil, demográfica y financieramente por los intereses de su amo. Un país cuyas fronteras están selladas con cercas de hierro, cuyas fábricas están silenciosas y cuyo pueblo es disciplinado por el hambre, está siendo peligrosamente arrastrado hacia su propia guerra civil. Mientras millones de personas que no están dispuestas a soportar esta miseria por más tiempo empujan las fronteras y huyen, el precio de permanecer en la órbita de Moscú se vuelve cada vez más pesado para los que quedan atrás. Esta destrucción es el alto costo de la ceguera estratégica de un régimen, atado a alianzas equivocadas y a la tragedia que ha infligido a su pueblo. La factura de la guerra ahora la están pagando los bielorrusos en sus mesas vacías. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.